4 niños, una van cerrada, 40 grados de calor. Ya sé, parece una noticia de periódico que uno lee y olvida, pero lo que pasó después, lo que hizo un hombre destrozado al encontrar esas 4 almas olvidadas, te hará creer que aún hay bondad en este mundo podrido. Monterrey, México. Agosto de 2019. Ramón Velasco tenía 47 años. Tenía las manos callosas. Llevaba décadas sin abrir el corazón. Su desguace de vehículos olía a aceite quemado, a óxido, a soledad. Esa tarde, arrastraba una camioneta Chevrolet del 2005 hacia la parte trasera de la propiedad. Blanca, sucia, con las ventanas oscurecidas por el polvo. Cuando abriste la puerta trasera para quitar los asientos, un grito, débil, casi un susurro. 4 pares de ojos, profundos, asustados. Diego, de 10 años, manos protectoras sobre sus hermanos. Sofía, de 6, labios agrietados. Carlos, de 4, temblando incluso con el calor. Y Valeria, de 2 años, brazos extendidos hacia un desconocido. El olor dentro de aquella camioneta, orina, sudor, desesperación, le quemó las fosas nasales a Ramón. Tenía 2 opciones: llamar a la policía o, antes de continuar, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. Quiero saber quién me acompaña en esta historia. Ramón miró a su alrededor. El desguace estaba vacío. Solo él y esos niños. Sus dedos temblaron cuando extendió la mano hacia la chica más joven. Ella lo agarró, fuertemente, como quien agarra la última cuerda antes de caer. En ese momento algo dentro de Ramón, enterrado durante 30 años, se quebró. No llamó a la policía, no ese día. Si sientes que ya te duele el corazón, suscríbete al canal, porque esta historia te llevará a lugares que jamás imaginaste. Ramón Velasco nunca había sido un hombre de palabras. A sus 47 años, sus manos hablaban por él. Cicatrices de metal cortado, uñas permanentemente negras de grasa, callos que contaban décadas de motores muertos. Su desmantelador en las afueras de Monterrey era su refugio. Allí, entre carrocerías oxidadas y llantas desinfladas, no había preguntas. No había miradas de lástima. Solo el silencio metálico de máquinas que ya no servían para nada, como él. Aquella tarde de agosto, el termómetro marcaba 42 grados. El aire olía a gasolina evaporada y tierra seca. Ramón arrastraba una van Chevrolet 2005 hacia el fondo del terreno, donde desmantelaba los vehículos más viejos. Blanca, sucia, con las ventanas traseras cubiertas por una película oscura de polvo y mugre. Probablemente abandonada por algún coyote después de cruzar migrantes, o por narcotraficantes. En Monterrey, las historias de los vehículos abandonados nunca eran bonitas. Abrió la puerta del conductor. Nada. Volante roto, asientos rasgados. Caminó hacia la puerta trasera. La abrió de un tirón, y el mundo se detuvo. 4 niños, amontonados como animales. Ropa sucia, rostros manchados de lágrimas secas, ojos hundidos que no deberían existir en criaturas tan pequeñas. El más grande, un niño de unos 10 años, tenía sus brazos extendidos sobre los otros 3, como queriendo protegerlos incluso inconsciente. El olor lo golpeó como un puñetazo. Orina, sudor rancio, heces, hambre. Ramón retrocedió, tapándose la nariz. Pero entonces la niña más pequeña, que no tendría más de 2 años, abrió los ojos. Marrones, profundos, vacíos de todo menos necesidad, y extendió sus bracitos hacia él. Ramón sintió algo quebrarse dentro de su pecho, algo que había mantenido cerrado con candado durante 30 años. Sus manos, acostumbradas solo al metal frío, temblaron al alcanzar a la niña. Miró alrededor, el desmantelador vacío, la carretera desierta a lo lejos. Ningún testigo, ninguna cámara, solo él y 4 almas que alguien había decidido desechar como chatarra. Sacó su teléfono celular, los dedos sobre el 911, pero no llamó.
porque Ramón Velasco sabía exactamente qué pasaría si llamaba. El DIF llegaría, los separarían, los meterían en el sistema. El mismo sistema que lo había masticado y escupido cuando él tenía 14 años. El mismo sistema que convirtió niños en números de expediente. Guardó el teléfono. Levantó a la niña más pequeña en sus brazos. Ella hundió la cara en su hombro sudado y Ramón sintió lágrimas mojando su camisa de trabajo. Abrió la puerta trasera de su camioneta pick-up. Uno por uno, cargó a los 4 niños. El mayor, Diego, abrió los ojos a medio camino y susurró con voz ronca: ¿Nos va a matar? Ramón negó con la cabeza, aunque no estaba seguro de qué demonios iba a hacer. Solo sabía una cosa: no los iba a entregar. Si tu corazón ya está latiendo más rápido, respira y quédate, porque esto apenas empieza. La casa de Ramón era una construcción de bloques de cemento sin pintar en la colonia Independencia. 2 cuartos, un baño, una cocina con estufa de gas y un refrigerador que hacía más ruido que frío. Paredes desnudas, sin fotos, sin adornos. Solo un catre en una habitación, una mesa de plástico en la cocina y silencio. Había vivido solo durante 23 años, y en 23 años nunca había traído a nadie a su casa. Hasta hoy, entró cargando a Valeria, la más pequeña. Diego caminó detrás, sosteniendo las manos de Sofía y Carlos. Los 3 niños miraban alrededor con ojos de animales asustados, esperando el golpe. Ramón no sabía qué hacer. Nunca había cuidado niños. Nunca había querido cuidar niños. Abrió el refrigerador. 2 cervezas. Medio limón seco. Tortillas duras. Maldijo entre dientes. Buscó en la alacena. Encontró una lata de frijoles refritos, medio paquete de arroz y una botella de aceite. Puso agua a hervir. Abrió la lata de frijoles. Calentó tortillas en el comal. Los niños se sentaron en el suelo de la sala, en silencio. Ni un llanto, ni una queja. Solo obediencia aterradora. Ramón les sirvió en platos despareados. Diego tomó su plato y empezó a dar de comer primero a Valeria, luego a Carlos, luego a Sofía. Solo después comió él. Ramón observó. Ese niño de 10 años ya era padre, ya era madre, ya era todo lo que esos niños tenían. Después de comer, Ramón abrió la regadera. El agua salió tibia, casi fría. Uno por uno bañó a los niños. Sofía tenía moretones en los brazos. Carlos tenía costras en las rodillas. Y cuando Diego se quitó la camisa, Ramón vio las cicatrices. Líneas delgadas, viejas, cruzando su espalda como un mapa de dolor. Marcas de cinturón, de cable, de mano. Ramón apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Alguien había hecho esto. Alguien les había hecho esto a niños. No tenía ropa para ellos. Les dio sus propias camisetas viejas. A Valeria le quedó como vestido. A Diego le quedó justa. Los acostó en el catre, los 4 juntos, amontonados como habían estado en la van. Ramón se sentó en la sala, fumando un cigarro tras otro, mirando la pared. Cada hora que pasaba sin llamar a las autoridades era un delito. Lo sabía, pero cada vez que cerraba los ojos veía su propio rostro a los 14 años, en un orfanato estatal en Chihuahua, siendo golpeado por cuidadores que ganaban 3,000 pesos al mes y descargaban su miseria en niños sin voz. A las 3 de la mañana, escuchó pasos. Diego estaba parado en el pasillo, descalzo, observándolo. ¿Por qué no nos llevó con la policía?, preguntó con voz neutra, sin emoción. Ramón exhaló humo. Porque yo estuve donde ustedes van a estar si los llevo. Diego ladeó la cabeza. ¿Y qué va a hacer con nosotros? Ramón aplastó el cigarro. Miró al niño a los ojos. Y por primera vez en décadas, dijo la verdad. No lo sé, pero no los voy a soltar. Comenta fuerza, si ya sientes que este hombre roto está haciendo lo correcto. Ramón Velasco había nacido en una casa de lámina en las afueras de Chihuahua. Su madre murió cuando él tenía 8 años. Su padre era alcohólico y desapareció 6 meses después. A los 9, Ramón fue enviado al hogar infantil del estado.
Una construcción gris de 2 pisos donde dormían 40 niños en literas oxidadas. Allí aprendió a no llorar, porque llorar atraía atención, y atención significaba golpes de los cuidadores o abuso de los niños más grandes. A los 14, Ramón escapó. Vivió en las calles de Chihuahua durante 2 años. Robaba comida de mercados. Dormía en cocheras abandonadas, hasta que un mecánico viejo, don Esteban, lo encontró intentando robar herramientas de su taller. En lugar de llamar a la policía, le ofreció trabajo. Le enseñó el oficio. Le dio un lugar donde dormir. Y cuando don Esteban murió 7 años después, le dejó el taller en un testamento escrito a mano. Ramón vendió todo, se mudó a Monterrey y abrió su desmantelador. Solo, siempre solo. Ahora, 30 años después, tenía 4 niños durmiendo en su casa y no tenía idea de qué hacer. Durante 3 semanas mantuvo todo en secreto. Iba al supermercado a las 6 de la mañana, cuando no había nadie, y compraba comida, ropa usada de las tiendas de segunda mano, zapatos baratos, juguetes de plástico del mercado. Los niños no salían de la casa. Diego ayudaba con todo. Sofía cantaba canciones bajito para calmar a Valeria. Carlos dibujaba en las paredes con crayones que Ramón había comprado sin saber por qué. Pero vivir escondido era vivir en prisión. Los niños miraban por la ventana con hambre de cielo abierto. Una tarde Ramón cerró el desmantelador temprano y los llevó al Parque Fundidora. Diego corrió. Por primera vez, Ramón lo vio sonreír. Sofía giró en los columpios hasta marearse. Carlos persiguió palomas. Valeria se quedó en los brazos de Ramón señalando árboles, pájaros, nubes, como si estuviera descubriendo el mundo. Y Ramón, ese hombre de hierro, sintió algo derretirse en su pecho. Al regresar a casa, Diego lo esperaba en la sala. Serio, demasiado serio para un niño de 10 años. «Usted es bueno», dijo Diego, «pero alguien va a venir por nosotros. Alguien siempre viene». Ramón se arrodilló frente a él. «¿Quién te hizo esas cicatrices, Diego?» El niño bajó la mirada. Silencio. Entonces, con voz quebrada, susurró: «Mi tío. Nos decía que éramos basura, que nadie nos quería, que éramos una carga». Ramón sintió furia, pura, hirviente. «Tú no eres basura», dijo Ramón tomando el rostro del niño entre sus manos ásperas. «Ninguno de ustedes lo es». Y mientras yo respire, se detuvo, porque no podía prometer algo que no controlaba. Pero Diego terminó la frase por él, con ojos llorosos. «Mientras usted respire, ¿vamos a estar seguros? Si ya estás conectado con estos niños, comparte esto. Alguien más necesita esta historia». 3 meses después, Ramón había establecido una rutina. Despertaba a las 5, preparaba desayuno para los niños, los dejaba con juegos educativos que había comprado en el mercado y se iba al desmantelador. A mediodía regresaba para darles de comer. Por las tardes, Diego leía en voz alta para los hermanos. Ramón había descubierto que el niño sabía leer mejor que muchos adultos. Era brillante. Todos lo eran, a su manera. Solo necesitaban una oportunidad que nadie les había dado. Una noche de noviembre, alguien tocó la puerta. Ramón miró por la ventana. Una mujer joven, delgada, con uniforme de limpieza azul y el rostro manchado de lágrimas. No la conocía. Abrió apenas una rendija. ¿Sí? La mujer lo miró con ojos desesperados. «Por favor». Vi una foto. En Facebook. Un grupo de niños desaparecidos. Ese niño en la ventana. Diego. Es mi hermano. Sé que está aquí. Por favor». Su voz se quebró en un sollozo. Ramón cerró los ojos. Había llegado. El momento que sabía que llegaría. Abrió la puerta completamente. La mujer entró corriendo. Diego estaba en la sala jugando con Carlos. Cuando vio a la mujer se quedó paralizado. Ella cayó de rodillas. «Diego, Diego, mi amor, soy yo, Lupita». Y entonces Diego rompió. Corrió hacia ella gritando: «Lupita, Lupita». Los otros niños también corrieron. Se amontonaron en los brazos de esa mujer que lloraba y reía al mismo tiempo.
besando sus cabezas, sus mejillas, sus manos. Ramón observó desde la puerta. Este era el final. Ella era la hermana. Tenía derecho. Ella se los llevaría. Y él volvería a su casa vacía, a su vida de metal y silencio. Lupita finalmente se levantó, limpiándose las lágrimas. Miró a Ramón. Gracias. Gracias por cuidarlos. Yo voy a llevarlos conmigo. Ramón asintió. ¿Dónde vives? Lupita bajó la mirada. En un cuarto rentado, con 3 compañeras. Trabajo limpiando oficinas de noche. Gano 1,200 pesos a la semana. Ramón hizo cálculos mentales. No alcanzaba. Ni cerca. ¿Tienes dinero para comida? ¿Para ropa? ¿Para doctor si se enferman? Lupita empezó a llorar de nuevo. Voy a conseguir más trabajo, Ramón levantó una mano. Tienes 18 años. Apenas puedes cuidarte a ti misma. Lupita lo miró con furia. Son mis hermanos, mi sangre. Ramón asintió. Sí, y yo soy un extraño. Pero ese extraño les ha dado un techo, comida y seguridad durante 3 meses. ¿Tú puedes darles eso hoy? ¿Ahora mismo? Lupita se dejó caer en una silla cubriéndose el rostro. Los niños la rodearon, confundidos. Diego miró a Ramón, luego a Lupita, luego de nuevo a Ramón. Ramón salió al patio trasero, encendió un cigarro y esperó. 10 minutos después Lupita salió, se paró frente a él. ¿Qué quiere de ellos? Ramón exhaló humo. Nada. Nadie hace nada por nada. Ramón la miró a los ojos. Yo sí. Porque alguien lo hizo por mí una vez. Y le debo esa deuda al universo. Activa el signo de notificaciones. Esta historia va a lugares que no esperas. Lupita y Ramón se sentaron en las sillas de plástico del patio, bajo el cielo que pasaba de naranja a púrpura. Adentro, Diego había puesto a dormir a los hermanos menores, cantándoles una canción de cuna que probablemente Lupita les había cantado años atrás. El aire olía a tierra mojada de una lluvia que nunca llegó. Ramón fumaba. Lupita retorcía las manos. Finalmente, ella habló. Hace 2 años el DIF nos separó. Yo cumplí 18 y me sacaron del sistema. Diego y los demás fueron a casas temporales. Diferentes. Los busqué en cada rincón de Nuevo León. ¿Qué pasó con tus padres?, preguntó Ramón. Lupita cerró los ojos. Mi mamá murió cuando Valeria nació. Complicaciones. Mi papá nunca existió realmente. Diferentes hombres. Cuando mamá murió, quedamos con mi tío Ernesto, hermano de mi mamá. Él nos odiaba. Decía que éramos maldición. Nos pegaba. Nos hacía pedir limosna. A Diego lo ponía a robar en mercados. Cuando cumplí 18, denuncié. El DIF vino, pero en lugar de ayudarnos nos separaron. A mí me dejaron libre. A ellos los metieron en el sistema. Ramón escuchó en silencio. Conocía esa historia. Era su historia. Era la historia de miles. ¿Y tu tío? Lupita apretó los puños. Desapareció. Cuando el DIF vino, él huyó. Nunca lo encontraron. Yo busqué a mis hermanos durante meses. Casas temporales, albergues. Nadie me daba información. Eres muy joven, decían. No tienes recursos, decían. Hasta que hace 3 semanas alguien publicó una foto en un grupo de Facebook. Diego, asomado en una ventana de esta colonia. Pregunté, investigué, y llegué aquí. Ramón aplastó el cigarro. Si llamas al DIF ahora los van a quitar, a ti y a mí. Los van a regresar al sistema. Los van a separar de nuevo. Lupita sollozó. Lo sé. Por eso no he llamado. Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo cuidarlos sola. ¿Y usted? Se detuvo. Ramón terminó. Y yo soy un hombre solo, sin familia, sin historial limpio. Si las autoridades descubren que tengo 4 niños sin ser pariente, me meten preso. Lupita asintió. Silencio. Entonces Ramón dijo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. ¿Y si hacemos un trato? Lupita levantó la mirada. Ramón continuó. Tú te mudas aquí, ayudas a cuidarlos. Yo pongo la casa, la comida, lo que necesiten. Tú pones lo que yo nunca voy a tener,
Eres su sangre, su hermana. Juntos, tal vez podamos darles lo que el sistema nunca les va a dar. Una familia real. Lupita lo miró incrédula. ¿Por qué haría eso? Ramón miró hacia adentro, donde Diego acunaba a Valeria. Porque ese niño me salvó cuando yo ya no creía en nada. ¿Y por qué? Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso yo. Comenta de qué país estás viendo esto. Quiero saber dónde está llegando esta historia de esperanza. Lupita se mudó 3 días después. Trajo una maleta de tela con toda su vida. 2 uniformes de trabajo, algo de ropa, una foto de su madre y una Biblia gastada. Ramón le dio su cuarto. Él se instaló en un colchón en la sala. Los niños florecieron. Por primera vez en años, tenían a su hermana de vuelta. Y un hombre que, aunque duro y callado, los protegía como un perro guardián. La casa se llenó de risas, de canciones, de vida. Ramón agregó otro turno en el desmantelador para pagar más comida. Lupita consiguió trabajo de día limpiando casas. 3 meses después, en febrero de 2020, un hombre llegó al desmantelador. Traje gris barato, corbata mal anudada, portafolio de piel sintética, sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Ramón Velasco? Ramón levantó la mirada de un motor que estaba desarmando, las manos negras de grasa. ¿Quién pregunta? El hombre sacó una identificación. Licuan Rodrigo Salazar, DIF en Nuevo León. Estoy investigando un reporte anónimo sobre niños no registrados en esta zona. El corazón de Ramón se detuvo. Aquí no hay niños, dijo Ramón, limpiándose las manos en un trapo. El hombre miró alrededor. ¿Vive solo? Sí. ¿Estás seguro? Completamente. El hombre sonrió. Porque tenemos reportes de vecinos que han visto movimiento. Niños jugando en un patio. Ropa de niños colgada en tendederos. Ramón se encogió de hombros. Los vecinos ven cosas. Yo vivo solo. Trabajo solo. Si eso es todo. El hombre no se movió. Dejó una tarjeta sobre el capó de un carro. Si recuerda algo, llámeme. Hay familias buscando a sus hijos perdidos. Sería una lástima que alguien los esté escondiendo. Cuando el hombre se fue, Ramón encontró a Diego escondido detrás de una pila de llantas, temblando. Lo había visto todo. Ese hombre... Diego apenas podía hablar. Ese hombre no es del DIF. Ramón se arrodilló. ¿Qué dices? Diego tenía lágrimas en los ojos. Ese hombre es amigo de mi tío Ernesto. Lo vi. Hace años. Venía a la casa. Le daba dinero a mi tío. Ramón sintió hielo en las venas. ¿Estás seguro? Diego asintió, sollozando. Nos encontraron. Mi tío nos encontró. Ramón cargó a Diego y corrió a la casa. Lupita estaba preparando comida. Cuando vio la cara de Ramón, dejó caer el cuchillo. ¿Qué pasó? Ramón cerró todas las puertas. Cerró las ventanas. Les contó todo. Lupita palideció. Ernesto, no puede ser. Está desaparecido. No está desaparecido, dijo Ramón. Está esperando el momento correcto para reclamarlos. ¿Pero por qué? Él nos odiaba. Ramón miró a Diego, y el niño con voz rota dijo algo que cambió todo. Porque mi mamá dejó una herencia, y él es el tutor legal. Si estás sintiendo rabia, respira. La justicia viene, te lo prometo. Lupita sacó la Biblia de su madre esa noche. Adentro, doblado entre las páginas del Salmo 23, encontró un documento notariado. El testamento de su madre, Verónica Salinas, fechado 3 días antes de morir. Dejaba una pequeña parcela de terreno en las afueras de Monterrey, valuada en aproximadamente 300,000 pesos. Los beneficiarios, sus 5 hijos. El tutor designado hasta que Lupita cumpliera 25 años. Ernesto Salinas, su hermano. Lupita nunca había visto ese documento. Él nos lo ocultó, susurró. Todo este tiempo, éramos dueños de algo, y él lo sabía. Ramón leyó el documento. Si ustedes desaparecen oficialmente, si los declaran muertos o irrecuperables, él puede reclamar la herencia como tutor.
Lupita se cubrió la boca. Por eso nos abandonó en la van. No era para librarse de nosotros, era para matarlos sin mancharse las manos, terminó Ramón. 4 niños muertos de insolación en una van abandonada. Tragedia. Ningún sospechoso. Y el tío Ernesto llora en el funeral, vende el terreno y desaparece con el dinero. Diego escuchaba desde la puerta de su cuarto. Pero no morimos. Ramón asintió. No, yo los encontré, y ahora él sabe que están vivos. Ese hombre que vino, probablemente lo contrató para buscarlos, investigar, confirmar. Lupita empezó a temblar. ¿Y ahora qué hacemos? Si vamos a la policía nos van a quitar a los niños. Si vamos al DIF, igual. Si no hacemos nada, Ramón terminó. Ernesto va a venir, y esta vez no los va a dejar vivos. Silencio. Pesado. Sofocante. Entonces Lupita dijo algo inesperado. En la Biblia mi mamá escribió cosas, nombres, fechas. Ella sabía que Ernesto era peligroso. Por eso escondió esto. Ramón revisó las páginas. Anotaciones a mano. Fechas donde Ernesto había pedido dinero prestado. Nombres de personas que él debía. Incluso una nota. Si algo me pasa, protege a los niños de Ernesto. No es bueno. Mamá siempre lo supo. Ramón miró a Lupita. Tu mamá te dejó esto por una razón. Lupita asintió, limpiándose lágrimas. Ella sabía que algún día íbamos a necesitarlo. Ramón tomó una decisión. Vamos a hacer esto bien. Pero primero, abrió un cajón en su cuarto, sacó una caja de metal. Adentro, dinero en efectivo, ahorros de años. Vamos a desaparecer, tú, yo y los niños, hasta que encontremos la manera de... Pero antes de que pudiera terminar, alguien tocó la puerta. Fuerte, insistente. Una voz gritó desde afuera. Ramón Velasco, abra, policía. No dejes de ver. Lo que viene es el punto de quiebre. No era la policía. Eran 2 hombres vestidos de civil, uno gordo, con camisa de franela, otro delgado, con cicatriz en la mejilla. Ramón los reconoció de inmediato. Cobradores. Trabajaban para prestamistas locales. No debo nada, dijo Ramón a través de la puerta cerrada. El gordo se rió. No buscamos dinero, carnal. Buscamos información. No tengo. Un señor está buscando a unos niños. Dice que viven aquí. Dice que usted es un secuestrador. Nos pagó 1,000 pesos por confirmar. Ramón sintió furia. Ernesto estaba jugando sucio. Aquí no hay niños. Ahora lárguense. El delgado golpeó la puerta. Ábrele o entramos. Ramón miró a Lupita. Ella ya tenía a los niños escondidos en el cuarto del fondo, tapados con cobijas. Ramón abrió la puerta apenas una rendija. Los hombres intentaron entrar. Ramón los bloqueó con su cuerpo. No tienen orden, no tienen derecho. El gordo lo empujó. Nos vale madre el derecho. Nos pagan por revisar. Revisamos. Se metieron a la fuerza. Ramón los siguió. El corazón en la garganta. Si encontraban a los niños todo terminaría. Los hombres revisaron la sala, la cocina, el baño. Se acercaron al cuarto. Ramón se interpuso. Ahí no entran. El delgado sacó una navaja. Muévete. Ramón no se movió. El gordo lo empujó contra la pared. El delgado abrió la puerta del cuarto y encontró nada. Un cuarto vacío, colchón viejo, ropa de hombre. Los hombres se miraron, confundidos. Revisaron el closet. Nada. El gordo escupió en el suelo. Pinche viejo mentiroso nos mandó a lo pendejo. Se fueron, maldiciendo. Ramón cerró la puerta con llave, temblando. Fue al cuarto del fondo. La ventana estaba abierta. Lupita y los niños habían saltado al patio trasero, corrido hacia la casa del vecino, don Julio, un anciano de 80 años que había sido amigo de Ramón durante años. Don Julio los había escondido en su cochera. Cuando Ramón los trajo de vuelta 1 hora después, Diego temblaba. Sofía lloraba. Carlos se había orinado del miedo. Valeria no soltaba el cuello de Lupita. No podemos seguir así, dijo Lupita. Los niños están aterrorizados.
Yo estoy aterrorizada. Esto no es vida. Ramón la miró. Ella tenía razón. Vivir escondido era vivir en una cárcel invisible. Pero entonces Diego habló con voz firme a pesar del miedo. Yo sé qué hacer. Todos lo miraron. El niño de 10 años, que había sido padre y madre para sus hermanos durante años, que había sobrevivido a un tío abusivo y a un sistema roto, dijo algo que heló la sangre de Ramón. Tenemos que hacer que mi tío piense que ganó, para que baje la guardia. Y entonces, comenta Justicia, si crees que Ernesto va a pagar por todo. Ramón vendió el desmantelador. 2 semanas de negociaciones con un comprador de Saltillo que pagó 200,000 pesos en efectivo. Vendió sus herramientas, su camioneta, todo menos lo esencial. Lupita renunció a sus trabajos. Una madrugada de marzo, antes de que amaneciera, los 6 subieron a un autobús con destino a Oaxaca. Llevaban 3 maletas, documentos falsos que Ramón había conseguido a través de un contacto en el mercado negro, y el testamento de la madre de Lupita, escondido en el forro de una mochila. El viaje duró 18 horas. Los niños durmieron en los asientos. Lupita miró por la ventana viendo pasar México como una película silenciosa. Ramón fumaba en las paradas, planeando. Cuando llegaron a Oaxaca, rentaron un cuarto pequeño en el barrio de Xochimilco. 20 metros cuadrados. Una cama matrimonial, un colchón en el suelo, una estufa eléctrica, un baño compartido con otras 3 familias. Era humilde, pero era invisible, y en ese momento, invisible era seguro. Ramón consiguió trabajo en una carpintería. Lupita vendía artesanías de barro en el mercado de Tlacolula. Los niños no podían ir a la escuela oficial, así que Lupita les enseñaba en casa. Diego aprendió rápido. Ayudaba a enseñar a los menores. Leían libros que Lupita compraba usados. Hacían cuentas con piedritas. Dibujaban mapas en el suelo con gis. Era una vida dura, pero juntos. Y para los niños, que habían conocido hambre y golpes, esta vida era un regalo del cielo. Pasaron 8 meses así, sin contacto con Monterrey, sin redes sociales, sin llamadas. Ernesto había perdido el rastro, o eso pensaban. Una tarde de noviembre, Ramón regresaba de la carpintería cuando vio un carro conocido estacionado frente a su edificio. Chevrolet Malibu negro. Nuevo León en las placas. Su sangre se congeló. Entró corriendo al cuarto. Lupita estaba pálida, sosteniendo una nota que alguien había metido bajo la puerta. La nota decía: sé dónde están. Vengo por lo que es mío. Ernesto. Los niños lloraban. Lupita temblaba. Ramón leyó la nota una y otra vez. ¿Cómo los había encontrado? Entonces recordó. Don Julio, el vecino que los había ayudado. Probablemente Ernesto lo había presionado, o pagado, o amenazado. No importaba cómo. Lo que importaba era que los había encontrado. Ramón tomó a Lupita de los hombros. Escúchame. Esto termina ahora. No vamos a seguir huyendo. Vamos a enfrentarlo. ¿Cómo? Sollozó Lupita. Ramón miró a Diego. El niño lo miraba con ojos de acero. Y Diego dijo: con toda la verdad, y que el mundo entero la escuche. Activa las notificaciones. El final está cerca y no te lo puedes perder. Diego tenía 11 años ahora. 11 años, pero la mirada de un hombre que había visto demasiado. Esa noche, Ramón le dio su teléfono celular. Graba todo, le dijo. Todo lo que recuerdes. No dejes nada fuera. Diego asintió. Se sentó frente a la cámara. Respiró hondo y empezó a hablar. Habló durante 22 minutos. Contó cómo su tío Ernesto los golpeaba, cómo los obligaba a mendigar, cómo los encerraba en armarios oscuros, cómo Diego robaba comida para sus hermanos mientras Ernesto gastaba el dinero en alcohol y apuestas. Habló de la van, de cómo Ernesto los llevó a todos una tarde de agosto, prometiendo llevarlos a un parque. Pero en lugar de eso, los encerró en la van, cerró las puertas con candado desde afuera y los dejó bajo el sol ardiente. Nos iba a matar, dijo Diego, con voz quebrada, porque mi mamá nos dejó un terreno y él quería quedarse con todo. Éramos un estorbo,
Basura, decía él. Basura que nadie iba a extrañar. Diego se quitó la camisa. Mostró las cicatrices en su espalda, una por una. Explicó cómo las obtuvo. La cámara capturó todo. Lupita subió el video a Facebook, a YouTube, a grupos de derechos de niños, a páginas de noticias locales. Lo tituló La verdad sobre Ernesto Salinas. Niños sobrevivientes cuentan su historia. Agregó fotos. Los niños en la van el día que Ramón los encontró. Ramón había tomado una con su celular como evidencia. El testamento de su madre. Certificados médicos mostrando las cicatrices. En 24 horas, el video tenía 50,000 vistas. En 48 horas, 200,000. Medios locales empezaron a llamar. Reporteros aparecieron en Oaxaca. El video llegó al DIF de Nuevo León, al gobierno estatal, a organizaciones de derechos humanos. La presión pública explotó. ¿Dónde está Ernesto Salinas? ¿Por qué el DIF no protegió a estos niños? ¿Cuántos casos más están ocultos? 3 días después, Ernesto fue arrestado en Monterrey, intentando vender el terreno con documentos falsificados. Fue acusado de intento de homicidio, abuso infantil, fraude y tráfico de menores. La evidencia era abrumadora. El video de Diego se volvió viral. Millones lo vieron. Y por primera vez, alguien escuchó. Pero entonces, vino el siguiente problema. El DIF convocó una audiencia. Querían llevar a los niños de vuelta a Monterrey, ponerlos bajo custodia estatal mientras se investigaba, separarlos de Ramón y Lupita. Él no tiene parentesco legal, dijeron los trabajadores sociales. Ella es demasiado joven para ser tutora. Lupita suplicó. Ramón se mantuvo firme. Estos niños han estado conmigo 1 año y medio. Están sanos, están seguros, están felices. ¿Qué más necesitan? Pero las leyes eran claras. Sin parentesco, sin custodia legal, hasta que Diego pidió hablar ante el juez. Comenta Familia, si crees que la sangre no es lo único que importa. La audiencia se llevó a cabo en un juzgado familiar de Monterrey, 3 semanas después. Lupita, Ramón y los 4 niños fueron llevados de vuelta bajo escolta legal. En la sala estaban el juez de familia, una representante del DIF, un fiscal, 2 trabajadores sociales y abogados pro bono que se habían ofrecido a representar a Ramón y Lupita gratuitamente después de ver el video. La sala estaba llena de reporteros, cámaras, activistas. El caso se había vuelto símbolo nacional de las fallas del sistema de protección infantil. El fiscal argumentó: Ramón Velasco, aunque bien intencionado, mantuvo a 4 menores sin reportarlos. Técnicamente es secuestro. Lupita Salinas, aunque su hermana biológica, no tiene empleo estable ni recursos para proveer. Proponemos que los menores sean puestos en hogares de acogida certificados mientras se resuelve el caso de Ernesto Salinas. Los trabajadores sociales asintieron. El juez, un hombre de 60 años con rostro cansado, escuchó. Luego preguntó: ¿Los niños pueden hablar? El representante del DIF objetó: Son menores traumatizados. No deberían. ¿Pueden hablar?, interrumpió el juez. Diego se levantó. Sofía lo tomó de la mano. Carlos se aferró a su camisa. Valeria, ahora de 4 años, lo miraba con ojos enormes. Diego caminó hacia el estrado. El juez lo miró con suavidad. ¿Cómo te llamas? Diego Salinas, señor. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Entiendes por qué estamos aquí? Sí, señor. Están decidiendo dónde vamos a vivir. El juez asintió. ¿Dónde quieres vivir, Diego? Diego miró a Ramón, luego a Lupita, luego al juez, y con voz clara dijo: Quiero vivir con don Ramón y mi hermana Lupita. Silencio en la sala. El juez preguntó: ¿Por qué? Diego respiró hondo. Porque don Ramón nos encontró cuando estábamos muriendo. Nos alimentó cuando teníamos hambre. Nos protegió cuando teníamos miedo. Nunca nos pegó. Nunca nos gritó. Nunca nos hizo sentir que éramos una carga. Mi hermana Lupita nos cantaba, nos abrazaba, nos hacía sentir que éramos amados. Ellos no son nuestra sangre, pero son nuestra familia.
la única familia real que hemos tenido. El juez miró a Sofía. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? Sofía asintió llorando. Don Ramón me enseñó a leer. Lupita me peina el cabello todas las mañanas. Nunca había tenido eso. Carlos, el más pequeño de los varones, dijo: yo quiero quedarme con ellos. Por favor, señor. Valeria, demasiado pequeña para entender completamente, solo dijo: quiero a mi papá, Ramón. La sala explotó. Reporteros tomaban notas. Cámaras grababan. El juez golpeó su martillo. Orden. Voy a deliberar. Decisión en 24 horas. Si estás llorando, no estás solo. Todos estamos aquí contigo. Compartir este video es honrar su lucha. 24 horas después, el juez emitió su fallo. Custodia conjunta otorgada a Lupita Salinas y Ramón Velasco bajo supervisión del DF durante 6 meses. Después de ese periodo, si los niños mostraban estabilidad emocional, académica y física, la custodia sería permanente. Ramón sería reconocido como tutor legal. Lupita como guardiana biológica. El caso sentó precedente. Familia no es solo sangre. Es amor, es protección, es sacrificio. El video de Diego había generado tal presión pública que el sistema no tuvo opción. Por primera vez, escucharon a los niños. La comunidad de Monterrey se movilizó. Donaciones llegaron de todo México. Una organización de derechos civiles compró una casa pequeña en la colonia Mitras Norte. 3 recámaras, jardín, cercas seguras. La escritura se puso a nombre de Ramón y Lupita. Una escuela pública aceptó a los 4 niños, ofreciendo becas completas. Ramón consiguió trabajo en un taller mecánico grande. Lupita estudió para ser asistente educativa. Los 6 se mudaron a esa casa un soleado día de abril. Diego colgó una foto de su madre en la sala. Sofía plantó flores en el jardín. Pasaron los años. Diego se graduó de preparatoria con honores. Recibió beca para estudiar ingeniería en la UANL. Sofía se volvió bailarina folclórica, ganando concursos estatales. Carlos se enamoró del fútbol y entró a las fuerzas básicas de los Rayados. Valeria creció siendo la más bromista, la que hacía reír a Ramón incluso en sus días más oscuros. Lupita se casó con un maestro de primaria, pero nunca se mudó lejos. Su esposo se integró a la familia, convirtiéndose en otro tío para los niños. Ramón envejeció. Cabello gris. Arrugas profundas alrededor de ojos que finalmente habían aprendido a sonreír. En su cumpleaños 70, toda la familia se reunió en el jardín. Diego, ahora ingeniero, con su propia esposa e hija. Sofía, bailarina profesional. Carlos, futbolista de segunda división. Valeria, estudiante de medicina. Lupita con 3 hijos propios. Ramón, sentado en su silla favorita, observó a todos. 19 personas. Todas conectadas por aquella decisión que tomó en un desmantelador hace 22 años. Diego se acercó, ahora un hombre de 33 años, y se sentó junto a Ramón. «Papá», dijo Diego, porque así había empezado a llamarlo desde los 13 años. «Gracias por no llamar a la policía aquel día». Ramón sonrió. «Gracias a ustedes por darme una razón para vivir». Diego abrazó a ese hombre que no compartía su sangre, pero que había derramado su sudor, sus lágrimas y su vida entera por 4 niños olvidados. En ese abrazo estaba toda la verdad que el mundo necesita aprender. La familia no es quien te dio la vida, es quien se quedó cuando la vida te abandonó. Si esta historia te tocó el alma, si sentiste cada golpe, cada lágrima, cada pequeña victoria, entonces compártela, porque en este mundo hay miles de Diegos, miles de Ramones rotos que necesitan recordar que todavía pueden amar, que todavía pueden salvar, que todavía importan. Suscríbete a este canal, porque estas historias no son solo entretenimiento, son recordatorios de que la bondad existe, que los finales felices no son solo fantasías, que cuando todo parece perdido, siempre hay alguien dispuesto a quedarse. Comentarios sobre la palabra renacimiento, porque todos merecemos renacer, todos merecemos una segunda oportunidad.
Y todos necesitamos recordar que las familias más fuertes no son las que comparten apellidos, son las que comparten corazones. Activa la campana. Comentario comparte. Esta historia está basada en hechos reales que ocurren todos los días en América Latina. Los nombres fueron cambiados, pero el dolor, la esperanza y el amor son absolutamente verdaderos. No todos los ángeles tienen alas. Algunos tienen manos sucias de grasa y corazones del tamaño del universo.